Amén. Bueno, vamos a iniciar después de este percance tecnológico. Les pido 1000 disculpas, nunca nos había pasado. Era una prueba a ver si la iglesia de Jesucristo se ponía a orar, pero pues estuvo ahí tratando de ayudarme, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5. Recuerdan que nosotros terminamos la serie de Santiago, que es el libro favorito de mi hermano Javier, su amigo Santiago. Estuvimos viendo cosas de suma importancia, bien bonitas, nos confrontaron. Pero yo recuerdo, y si usted se va a la última prédica, los textos que muy pocos se tomaron, llegamos hasta donde decía que miráramos a Elías, que era un hombre que también tuvo pasiones, ¿verdad? Fue un hombre que estuvo sujeto a pasiones, que esto quiere decir que así como él tenía tentaciones, pues nosotros también las tenemos, o así como nosotros las tenemos, así también él las tuvo. Yo le pregunto, ¿quién de aquí no tiene tentaciones? Lo que indica el texto ahí es de que no nos debemos o no nos podemos justificar por el hecho de que seamos tentados y no vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, porque nos devolvemos. Elías, con todo y de que él tenía esas pasiones, tenía esas concupiscencias, él era un hombre que dijo en una ocasión al cielo, ciérrate, se cerró. Después de 3 años y medio le dijo al cielo, ábrete, vuélvete a abrir los cántaros, como le decía, las fuentes del cielo de agua, y se abrieron. El día domingo, pues la predicación se trató acerca de ¿a qué le llamamos? ¿A qué le llamamos el vivir a la presencia del Espíritu Santo? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están practicando eso? El poder vivir en la integridad, en la santidad, una vivencia de la palabra, etcétera, etcétera. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios. En este tiempo, el día de ayer pude compartir con la familia de mi hermano Gilberto, y yo les decía que en este tiempo es pues cuando necesitamos manifestar el poder del Espíritu Santo, y yo veo que el mes de julio, no sé usted, fue como un mes de ataque, de problemas, de lucha. Yo hablaba con una persona y me contaba cosas tremendas. Yo hablaba con otra y hermano Leo, oración. Y me llamaron de México, oración. Y todo el mes de julio, oración, oración. Bueno, eso es en cuanto a cómo nosotros debemos de estar. Guerreros de oración, santos y apartados. Pero aquí viene un texto que no sé si a usted le llama la atención. Dice el verso 19, que fue lo que no tocamos la vez pasada. Nomás lo leímos y no llegamos hasta ahí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y uno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fíjense lo que dice al inicio este texto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, aquí paramos y hacemos una pregunta, hermanos. Es válido preguntar. ¿Usted conoce a alguien de la congregación, y no estoy diciendo de su congregación, a alguien del cuerpo de Cristo que se ha extraviado? Y que ahora, hoy por hoy, anda en pecado. Y no estoy refiriéndome que la persona se salió de la iglesia, de servir al Señor, y se fue a las drogas, se fue a la borrachera. No. Dejó el cuerpo de Cristo, dejó la iglesia, dejó el ministerio, dejó de servir. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, te cuenta como pecado. Esta gente se extravía. Esta gente dice, Señor, ya no te sirvo. ¿Cuántos de aquí, si volteamos la cámara, lo sabrían? Si yo volteo la cámara, levante la mano. ¿Cuántos de aquí tienen una mamá, un papá, unos hermanos o hermanas
sobrinos, primos, que conocen de Dios y que dejaron de servirle al Señor. De aquí se levantarían, si no todas, quizás la mayoría de nuestras manos. Porque tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos familiares, amigos, gente que se supone que debe de estar en la iglesia sirviendo, mas ahora se han extraviado. Y sí, yo di el ejemplo en este momento que quizá no es necesario de que se hayan ido a la borrachera, pero sí hay gente que dejó la iglesia y sí se fue a la borrachera. Jóvenes, oiga. Yo tuve, el Señor me permitía estar al frente de un grupo de oración, donde quizá algunos de ustedes compartió algún día de oración conmigo, con ese grupo. Sabe que yo supe que parte de algunos de esos jóvenes fueron vistos en la discoteca. Sabe que hoy por hoy, jóvenes de esos que estuvieron a mi lado, palmo a palmo, orando, llorando, gimiendo, reprendiendo demonios, sanando, etcétera, etcétera. Sabe que hay jóvenes de esos que estuvieron a mi lado, que hoy se las empinan. Gente que oraban: Señor, úsame, Señor. Quiero ser predicador, evangelista. Quiero ser un hombre de Dios que sane, que hable la palabra. Bueno, estoy recordando, fíjense, abrimos este texto y ahora voy para atrás, estoy recordando de esa gente. Bueno, pues, creo que esta palabra era para mí, hermanos. I'm sorry que no era para usted. Porque ahora que me estoy recordando de que sí hay gente que se ha extraviado y que está aquí en West Palm Beach, amistades mías, creo que como que nos corresponde ir por ellos, ¿no? Dice la Escritura, ¿qué es lo que dice? Si alguno de esta gente, tus hermanos, se ha extraviado de la verdad, sepa pues de que si tú le haces volver, ¿qué es lo que hace? Salvarás un alma del infierno y cubrirás multitud de pecados. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Ir por aquellos, entiéndame el término, soldados caídos. Soldados que nosotros en nuestro ego, en nuestro crecimiento espiritual, preferimos decir: él no quiere nada con Dios, pues bien, que haga su voluntad. ¿Eso es lo que dice la palabra que hagamos cuando un soldado cae? No, la palabra del Señor dice: si tú ves a tu hermano que peca, si cae, pecar, caer, ¿qué es lo que debemos hacer? Ve tú, está caído, y restáurale. Creo que mi esposa tiene mucha tarea. Creo que hermana Carmen, creo que hermana Nancy, porque tenemos gente a nuestro lado, tanto amistades como familiares, ¿verdad? Que no quieren ya. Vamos a levantarlo. Oye, pero tampoco vamos a empujarlos, a obligarlos. Yo sé que hay una palabra que dice empújalos, ¿verdad? Pero hay que entender qué tipo de empujar. O sea, invítalos, llévalos, haz todo lo posible. Pero a nadie se le obliga a adorar al Señor. Pero en lo que está en nosotros, sí está el invitarles y tratar de traer a aquellas personas para cubrir multitud de pecados. Así es que con este pensamiento podemos hacerle la invitación en esta transmisión. Yo le hago la invitación a usted a que invite a aquellos soldados caídos, que quizá usted salimos de una iglesia, o un día visitamos una iglesia, o conocemos amistades que son cristianas. Por ahí, el hermano Juan me hablaba de una persona. El hermano Juan, me tocó ir el domingo por él, y me dice: no, fulano de tal ya no quiere nada con Dios, porque pues una debilidad solamente le tocó a esta persona, se las empinó y ya no quiere. ¿Qué nos toca hacer? Ir y decirle: ¿sabes qué? Cristo te ama. No por el hecho de que tú hayas pecado, ya estás destituido, corrido, no. Mi hermano Oliver decía cuando estábamos en la oración el viernes, creo que fue, ¿verdad? Dice: yo quiero una segunda oportunidad, porque yo en mi oración decía: Señor, tú eres un Dios de las segundas oportunidades.
Entonces es lo que nos toca decir a nosotros, al mundo. Decirle, el Señor al que servimos, al que adoramos, es un Dios de segundas oportunidades. En todas las áreas el Señor nos da oportunidades para levantarnos. Miren, yo le doy gloria al Señor por la segunda oportunidad que Dios le da a la familia de mi hermano. Para los que no saben, yo tengo un sobrino que el día de ayer, antier, me dieron una noticia. Me dieron una noticia de que todo empezó quizá con un estómago estreñido, con dolores de estómago, de cabeza, náuseas, mareo, un malestar. Aparentemente todo eso era debilidad, falta de comer bien. Después ese dolor que se puso fuerte, ya empezó el niño a cojear, porque ya tenía que ver con la columna. Y entonces mi mamá me llama, me dice, esto está pasando con el hijo de tu hermano, con tu sobrino. Yo le digo a mi esposa, vamos a llamar, ¿qué está pasando? Allá desesperados. Oiga, que su niño así, de la noche a la mañana todo está bien, y que comience a cojear, y que la ciencia no sepa qué es. De donde yo vivo, lo mandaron a Mazatlán, de Mazatlán a otro especialista lo mandaron a Culiacán, y eso, oiga, esto como que la cosa se estaba poniendo muy dura. Difícil, pero un día en la noche, que fue ayer antier, le dije a mi hermano, pásame a tu hijo, quiero hablar con él y quiero orar por él. Entonces le dije, ¿sabes qué? Chuyito se llama, Jesús. Le dije, ¿me escuchas? Sí. Oye, ¿tú crees en el Señor? ¿Crees en el poder del Señor que Él te sana? Sí. Bueno, yo creo. Las mismas palabras que le dije a César. ¿Tú crees? Sí. Bueno, me uno a ti. Comenzamos a clamar, le dije, ponle el speaker, vamos a orar, vamos a clamar. ¿De qué me sirve a mí? Ok, carnalito, ahí estaremos orando por ti. ¿Qué es lo que acababa de predicar yo el día domingo? Como para agarrar el teléfono, Dios te bendiga, le voy a decir a la congregación que vamos a estar intercediendo. Vaya, tengo sueño, ya eran como las 12 de la noche, ahí nos vemos. Mas sin embargo el Señor, ¿te acuerdas lo que predicaste, Leo? ¿Por qué no lo vives? ¿Por qué solamente vas a decir lo que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo? Le dije, pásame a tu hijo, vamos a orar. Ponle el speaker, únanse conmigo y comenzamos a clamar. Y en el nombre de Jesús tú estás sano. Fíjense cómo el enemigo, cómo la cosa se pone. Eso fue el domingo en la noche. Después viene lo que es el lunes. Y aparentemente le dicen, la cosa está peor, lo tenemos que mandar con un especialista. Pero ya el día de hoy recibo una llamada y me dicen, el niño no tiene nada de lo que tengan que preocuparse. Ah, eso es el poder de Dios. Uno puede decir, no era nada. Hermano, sí era. No le vamos a quitar lo que es el privilegio y el primer lugar al poder del Señor. Es que las oraciones eficaces de los hijos de Dios tienen poder, hermano. Nosotros debemos de comenzar a practicar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, pero viviendo en santidad, como vasos útiles, limpios, santos, consagrados delante del Señor. Yo le dije el domingo, quizá usted va a recibir una llamada para que ponga en práctica eso. Y yo no sabía que yo estaba hablando para mí mismo, porque la llamada la recibí yo ese domingo que prediqué eso. Y ahí estuvo la prueba. A prueba mi fe. Y pues, hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Fortalezcámonos lo que acabo de presentar allí. Pongámonos listos. Hablen con sus hijos, hermanos. Yo traía aquí y traigo. Esta cosa pues ya ahorita se abre en cuestión de segundos. Traigo ahí unas cosas en cuestión para poder hablarle de la crianza de nuestros hijos, de los estorbos. Oiga, si ahorita la cultura es un estorbo, pero feo y terrible para con nuestros hijos. Déjeme leer. Nos quedan 15 minutos, puedo compartirle algo. La vez pasada yo le estuve diciendo que la cultura era un estorbo para la crianza de nuestros hijos. Si yo mismo vengo arrastrando la cultura de lo que mi papá me enseñó, cómo me enseñó, la vida de mi hijo pues va a sufrirla. Si mi papá me crió en el machismo o en el caso de las mujeres en el feminismo. Ya dimos el ejemplo, ¿verdad? Ya dimos el ejemplo y ya no lo voy a repetir. Voy a tratar de avanzar.
dijimos acerca que otro de los estorbos en la crianza de nuestros hijos, en muchos de los casos, es la psicología, que hoy está metida en todos lados, aún en los púlpitos. La psicología moderna está metida en los púlpitos. Se predica más de psicología que de la palabra del Señor. Entre eso de la psicología, no estoy diciendo que la psicología es mala en general. La psicología tiene mediciones, tiene estadísticas y tiene análisis que son muy buenos. La psicología tiene mediciones, estadísticas y análisis que son muy buenos. Pero en parte hay una cosa que siempre nos han tratado de meter y aún en la iglesia se ha repetido. Lo que es la baja autoestima, que fue una de las cosas en las que yo me detuve para tratar de explicarles un poquito. Que tengamos cuidado con nuestros hijos, porque a nosotros se nos está enseñando de que nuestros hijos no tengan una baja estima, que por ende hay que trabajar con ellos para elevarles su autoestima. Dijimos que la palabra del Señor enseña de que el ser humano no crece, o más bien no nace con una baja estima, sino al contrario, con un ego, con un orgullo, con una alta estima y que quiere ser el centro de la casa. Ustedes verán a sus hijos, ustedes se verán a sí mismos, que queremos siempre que todo esté centrado primeramente en nosotros. Entonces, eso de la baja estima sí existe, y aún dentro de las iglesias, y aún quizá con algunos niños, pero eso tiene que ver ya con el maltrato, con el abuso psicológico, verbal, físico, y que la estima de la persona sí se baja, pero en el sentido de nuestros hijos cristianos, que quizá no abusamos, no lo golpeamos, no nada de eso. ¿Por qué sigue siendo o portándose como aquella persona o individuo? Porque tiene una alta estima. Y Pablo nos dijo, no tengan ¿qué? Más alto concepto de sí mismo o de ti mismo que el que debas de tener. Aleluya. Otro de los estorbos o otro de los obstáculos en la crianza de nuestros hijos es la falta de conocimiento bíblico. Yo les decía hace un momento, hermanos, si yo les traje esto es para que ustedes estén sabidos de que hay personas que escudriñan, que leen, que están interesados, como la palabra esa de la ideología de género. Yo iba a comenzar diciéndole cuántos saben lo que es la ideología de género. Quizá nadie lo puede explicar. ¿Por qué? Porque quizá a nadie le interesa eso. Nomás peleamos, ¿verdad? Peleamos. No, que mi hijo no le meta en la cabeza de que él es niña o que la niña es niño. Pero ¿quién se pone a estudiar los términos que está usando la psicología, el gobierno? ¿Quién se pone? ¿Quién está interesado en esto? ¿Cuáles son los cambios que ha tenido tu escuela? ¿Quién? Oiga, ¿quién va a la escuela? ¿O quién ya fue? No sé cómo está el sistema. Yo todavía no tengo una niña que vaya a clases. Yo no sé acerca de las visitas, de las presentaciones de los maestros. Pero eso se hacía en México. Pero ¿quién de aquí ya tuvo la oportunidad de darle la mano a aquel que va a ser el maestro o los maestros de sus hijos? ¿Quiénes son? ¿En qué creen? ¿Cómo se comportan? Etcétera, etcétera. Entonces, intereses, hermano. Porque hoy más que nunca, decía la mujer que estaba ahí hablando, dice, yo también trabajo y quizá tengo 8 horas, 10, otros 12 horas metidos en el trabajo, y esas 10 o 12 horas no tengo a mis hijos y alguien los está adoctrinando, alguien los está enseñando. Yo le pregunto, ¿cuántas madres, padres, y vamos a contar también los abuelitos, just in case, en caso de que estén a cargo de algunos nietos, cuántos de aquí se preocupan por mirar el libro de su hijo, de su hija, de revisar la mochila? ¿Cuántos se preocupan por ello? Por preguntar, ¿qué es lo que te enseñaron? Tu maestro, tu maestra. ¿Cuántos? Muy pocos, hermano. Y hoy más que nunca, la responsabilidad pesa sobre nuestros hombros, porque aparentemente nuestros hijos están siendo educados, pero más que educados están siendo
no sé, lo contrario de educación, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra? ¿Maleducados? Bueno, maleducados. Quizá no es una palabra contraria en sí de educación, pero maleducados los vamos a poner, mal instruidos. ¿Por qué? Porque aparentemente el gobierno, la psicología, los estamos educando para que no batallen los niños si quieren ser niños o niñas. ¿Qué es eso? Eso es un plan satánico. Satánico, hermano. Que hay mucha gente que ya pues se ha levantado y ha dicho, yo no voy a dejar que esto le enseñen a mi hijo, a mi hija. Allá por Australia, donde esto ya empezó de meter a los padres a la cárcel, hubo padres que fueron a la cárcel por el hecho de levantarse en armas y decir, lo que le estás enseñando a mi hijo, maestro, director, escuela, universidad, qué sé yo, esto está mal. Y esos padres fueron a la cárcel. Yo me pregunto, ¿tú estás preocupado porque lleguen esos días a nuestra vida personal? ¿Lo has pensado? ¿De que a tus hijos a la fuerza le van a empezar a meter eso? ¿Será que llegará el día que nosotros como cristianos vayamos a tomar la decisión de que nuestros hijos ya no vayan a la escuela? Por cómo se va a ir corrompiendo más y más el sistema educativo, gubernamental y eclesiástico, que es la iglesia, que ya está más corrompido que nada, ¿verdad? Yo les he dicho, estamos infiltrados. Hoy más que nunca se palpa, escuche, mire, hoy más que nunca se palpa, se siente, se huele, se oye el reino de las tinieblas aquí en este mundo. Hoy más que nunca, el reino de las tinieblas es como que si usted entrara, está en la presencia de Dios. Señor, en el nombre de Jesús aquí, amén, gloria a Dios, tu gloria estuvo aquí. Va al mundo a empezar a vivir, al trabajo, las escuelas, a la calle. Y es como que si usted entra y una densa cortina oscura, húmeda, de humo, empieza a cubrirlo a usted. Por eso usted debe y debemos de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo está preparando a su niño para eso? ¿Sabía que al ir su hijo a la escuela entra en esa densa oscuridad? Donde en esa escuela, si es un cuadro, un rectángulo, una rueda, donde en esa rueda, cuadro, rectángulo, donde está localizada la escuela, se mueven espíritus demoníacos, donde nuestros niños de 12 años ya ven el lesbianismo en las escuelas, de 13, de 14, de 15, donde ya hay niños compartiendo cigarros de marihuana, cigarrillos, donde ya hay niños compartiendo pastillas, píldoras, donde ya hay niños promoviendo el sexo ilícito, toma un preservativo, una pastilla. Estamos en un mundo caído, hermano. Y si usted sigue viendo las novelas, la tele, la película y no le preocupa sentarse con su hijo, esto se va a pique. Debemos de ver cuáles son los estorbos en la vida de mi hijo. ¿Qué es lo que yo le estoy dando? ¿Cuáles son los estorbos? Oiga, a veces usted y yo somos los propios estorbos de ellos. Hermano, repita eso. Ya para ir concluyendo, nos quedan 6 minutos. Repita eso, hermano. Perdón, me ofendió, me agredió. ¿Qué fue lo que dijo? Dije que en muchos de los casos, tanto usted que está aquí, los que puedan oír que son padres y yo, a veces somos la primer piedra principal que hace tropezar a nuestros propios hijos. A ver, hermano, explíqueme por qué. ¿Cuáles son sus argumentos? Porque nosotros que decimos ser padres cristianos, porque nosotros que decimos ser los que debemos de educarlos, de cuidarlos, de amarlos, de respetarlos, de protegerlos, somos los primeros que estamos dañándolos. Y si no quiere entrar en ¿cómo lo daño? Bueno, en primer lugar, si usted no está concientizando a su hijo de que hay un Dios al que servimos y no le está compartiendo la palabra del Señor y su hijo no está creciendo en el temor del Señor, si usted no puede hacer eso ahorita que es niño, adiós mundo cruel, olvídese de su hijo, porque cuando entra en la etapa de la adolescencia,
que es cuando están faltos de identidad y tratando de tomar o encontrar una identidad los adolescentes, es ahí cuando usted se va a arrepentir de pequeño o de cuando él fue pequeño no le ayudó a tener identidad en el Señor. Es cuando ahí usted se va a arrepentir. Usted debe decirle desde ya, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Ay, pero tiene baja estima. Ay, pero sus amigos lo despreciaron y viene. No. Desde ya comienza a formarlo. Mira, a ti quien te debe de importar, quien te ama en primera instancia, es Dios y son tus padres. El mundo te va a rechazar. El mundo, oyes, al mundo nunca lo vamos a tener contento. Siempre va a haber algo que no le va a agradar al mundo de nosotros. Por lo tanto, usted fortalezca el carácter de su hijo, de su hija. A ti que te importa lo que dice Dios de ti, que tú eres un hijo de Dios y que mientras tú estés viviendo en los principios de Dios, en la obediencia y tú lo tengas contento a Él, no importa lo que el mundo diga, pero que su hijo tenga bases, que tenga bases. Porque es lo que viene. ¿Qué es lo que están haciendo? Estaba leyendo las noticias cristianas. Mire cómo se disparó. No un 100, no un 200, no un 300, un 500%, hermano. En Europa, esa es una noticia que acabo de leer ayer. Un 500% por causa de la identidad o de la ideología de género. Los niños en Europa, en Australia, están confundidos, hermano. No saben qué son. No saben qué quieren ser porque ya les metieron. Recuerda que este hombre que estaba ahí dijo que en Australia y en no sé qué otro país dijo, no sé si España, Alemania, allá ya se promulgó, ya se está haciendo esto. Bueno, pues allá ya tenemos, digámoslo así, a un niño como César, a un niño como Oliver, quizá una niña como nuestra hermana Griselda, y siempre se me olvida el nombre de su hija, Andrea. Imagínense, tener 4 niños aquí. No sé qué quiero ser. No sé qué quiero ser, mami. ¿Cómo de que si eres niña? No, pero es que mi maestro me dijo que yo puedo ser niña y niño. Bueno, no un 100, no un 200, un 500%. ¿Qué quiere decir esto, un 500%? Casi todos los niños allá están sufriendo de confusión de identidad. Y si nosotros no hablamos con ellos, puede ser que también. Recuerda que el hecho de que venga a la iglesia nomás así se siente, ay, ya mi hijo es cristiano, no. Tú tienes que estar todos los días, orando, diciéndole eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, y sigue adelante, sigue obedeciendo, etcétera, etcétera. Se nos acabó el tiempo. Eso fue solamente un repaso de lo que traía aquí en cuestión a lo que son los estorbos para nuestros hijos. Aleluya, vamos a orar y tome en cuenta lo que miró en esta tarde, hermanos. Aconseje a las damas, a los caballeros, que podamos ser responsables con nuestros hijos. Hoy más que nunca ellos necesitan nuestra protección y nuestro cuidado. Y si los defensores, que somos nosotros, no los defendemos, ¿quién los va a defender, hermano? Dios nos dio la responsabilidad a nosotros. Así es que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para esto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias porque tú nos has permitido una vez más estar aquí en tu casa. Gracias te damos porque pues tú nos enseñas cosas y nos vuelves a reenseñar para no olvidarnos y no estar desapercibidos, Señor amado. Ayúdanos a estar fortalecidos en tu palabra y que en este tiempo donde más se percibe la densidad de las tinieblas, Señor, donde vemos noticias, Padre Santo, que en vez de ser noticias, Señor, son abominaciones. Son cosas que delante de ti, Señor, son abominaciones. Cosas que hacen vomitarte, Señor, de tanto pecado. Pero bueno, esto no está para que nosotros como cristianos nos espantemos, ya que tu palabra ya decía que los días en que tú vendrías de vuelta serían los días como los días de Noé, Señor. Donde la gente, Señor, se casaba y se daba en casamiento y estaban podridos del corazón, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor. Ayúdanos a vivir consagrados sin santidad para ti y que también nuestros hijos, Señor,
puedan ser bendecidos por ti, por causa de vivir una vida en obediencia, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones.